Querida iglesia, sean muy bienvenidos para el culto de adoración en esta mañana. Somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Sean pues muy bienvenidos para la adoración en esta mañana, el día del Señor. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 9 y versículo 27. Mateo capítulo 9, versículo 27. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 34. Leemos las Santas Escrituras delante de Dios y de parte de Dios con reverencia. Nos dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Y mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Querida iglesia, al considerar el orden del material como nos lo presenta Mateo en su libro, en cuanto al reino y en cuanto al rey, esto es lo que encontramos hasta el momento. En primer lugar, encontramos el inicio de su ministerio, capítulo 4, versículo 17. En segundo lugar, encontramos el Sermón del Monte, que se ocupa de los capítulos 5, 6 y 7. En tercer lugar, nos encontramos un cuadro bastante interesante y amplio respecto a los milagros extraordinarios que hace el Señor. Nos encontramos, por ejemplo, el leproso en capítulo 8, versículo 2. Nos encontramos el siervo del centurión, capítulo 8, versículo 5. Encontramos el paralítico, capítulo 9, versículo 1. Encontramos la hija de Jairo, capítulo 9, versículo 18. Encontramos la mujer con el flujo de sangre, capítulo 9, versículo 20. Nos encontramos los dos ciegos, capítulo 9 y versículo 27, que fue la exposición del domingo pasado. Y por último, en este cuadro de milagros extraordinarios, nos encontramos ahora con un mudo endemoniado, capítulo 9, versículo 32. Iglesia, la sanidad del mudo provocó reacciones muy diversas entre los testigos oculares. La gente en general reaccionó con mucho asombro, se maravillaban y decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Sin duda, no fue solo la sanidad del mudo la que provocó esa reacción. No, sino también la acumulación de 4 milagros en el espacio de poco tiempo. Ahora, esa reacción de la multitud es importante por varias razones. En primer lugar, es importante esa reacción porque lleva a su culminación el tema del asombro en la multitud. Y es que Mateo se ocupa de registrarnos en estos capítulos
frases que sirven como hitos en el proceso mediante el cual vemos la creciente admiración de la gente en general ante el poder de Cristo, ¿cierto? Y la consecuente extensión de su fama. Lo podemos ver, por ejemplo, en capítulo 7, versículos 28 al 29, capítulo 8, versículo 27, capítulo 9, versículo 8. Pero también en la reacción de la gente atestigua la veracidad histórica de estos milagros. Querida iglesia, la gente no habría reaccionado de esa manera, ni tampoco habría habría seguido entusiasmada con Jesús si no hubieran visto sus señales extraordinarias. Pero en tercer lugar, esa reacción también señala al carácter único de la persona y obra de Jesús de Nazaret. La clara implicación de las palabras de la multitud y también de las evidencias que Mateo ha presentado en estos capítulos es que Jesús es una figura absolutamente única en la historia de la humanidad. Y en cuarto lugar, podemos ver también que la reacción de la gente sirve de contraste con la reacción de los fariseos. ¿Por qué? Bueno, es que los fariseos, motivados por la envidia, darán una lectura distorsionada de los milagros, como lo vemos en el versículo 34. Ellos dicen que Jesús hace estos milagros es por el príncipe de los demonios. Ellos le atribuyen a Satanás el origen de los milagros de Jesús. Pero la suya, la de Cristo, era en aquel momento, perdón, la opinión de los fariseos era en aquel momento una opinión minoritaria. La mayoría de la gente respondió con acierto. Y en quinto lugar, la reacción de las multitudes representa también una denuncia implícita de la ineficacia de los líderes religiosos en aquel momento. Aunque las palabras de la multitud tienen una orientación positiva, conllevan también a una crítica implícita de los líderes religiosos de Israel. Si la enseñanza de Jesús hizo que el pueblo notara el contraste con la de los escribas, definitivamente, eso es lo que podemos ver en capítulo 7, versículos 28 al 29. Pero las obras de Jesús echan una sombra sobre las de los fariseos, como nos lo dice en Mateo 7, 28 y el 9, 34. Ahora, Jesús mismo iba a calificar esta clase de tergiversación como blasfemias contra el Espíritu Santo y cometer el pecado imperdonable, que era la blasfemia contra el Espíritu Santo. En este último milagro, con respecto al mudo endemoniado, vamos a estar considerando tres ideas que vemos en el texto. Tres ideas que vemos en el texto. La primera idea tiene que ver con considerar a un hombre que no podía hablar. Al considerar a un hombre que no podía hablar. Esa es la primera idea. En la segunda idea vamos a estar considerando o vamos a estar mirando en la consideración de la libertad que recibió el hombre que no podía hablar. Versículo 33. Y la tercera idea tiene que ver con considerar la blasfemia de los religiosos. Versículo 34. Ahora, al mirar estas tres consideraciones, surge una pregunta que al final de la predicación tú la responderás al Señor. Al final tú la responderás ahí en silencio. En tu conciencia tú le responderás esta pregunta al Señor al final de estas tres consideraciones que vamos a estar realizando. Y la pregunta es: ¿te asombras
o te opones al rey. Después que consideremos estas tres ideas que aparecen en nuestro texto de análisis, tú le responderás a Jesús al final del sermón con asombro o con oposición al rey. De manera que vamos a nuestro texto, a nuestra primera idea. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis queridos hermanos? Bueno, como observamos nosotros, hasta aquí hay un bloque de milagros muy interesante, ¿cierto? Vemos el inicio del Señor, de su ministerio, en el capítulo 4, vemos el inicio de su ministerio, que es la predicación pública del Evangelio del Reino. En capítulos 5, 6 y 7 vemos la gran predicación del monte, el sermón del monte, 5, 6 y 7. Y en el capítulo 8, Mateo nos muestra este bloque de milagros extraordinarios. Y es importante, hermanos, que vayamos entendiendo que Mateo no nos trae un registro cronológico, sino temático. Entonces, para el orden de Mateo, él nos da un bloque de milagros extraordinarios que terminan en el versículo 34 con el mudo que habla. Pero hay una pequeña transición entre el versículo 35 y versículo 38. Nos encontramos una pequeña transición como si un nuevo enfoque en el material que Mateo nos trae, como si fuera a haber un nuevo enfoque en ese sentido. Y ese nuevo enfoque, ustedes se darán cuenta que en el capítulo 10, el Señor ahora se dirige concretamente al equipo de sus discípulos. Se dirige a ellos con una serie de instrucciones. Entonces, interesante cómo el Señor, cómo podemos ver tres aspectos importantes hasta el momento. El ministerio público del Señor, la predicación del evangelio, la predicación en el Sermón del Monte, la predicación en el Sermón del Monte, el apoyo o la ayuda social a los necesitados respecto a sus necesidades físicas, ¿cierto? La ayuda que el Señor hace a los necesitados. Pero terminando aquí en el versículo 34, el Señor se dispondrá luego a dirigirse al equipo íntimo. Concentrémonos pues en nuestro texto ya con esa introducción global para que podamos acercarnos un poco mejor a esto último respecto a los milagros del Señor. Al considerar a un hombre que no podía hablar, podríamos decir entonces que este hombre no tiene la libertad de expresión en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre que no tiene libertad de expresión. Tal vez parece que no existía en ese momento la Oficina de Derechos Humanos para que abogaran por él en su libertad de expresión. Consideremos a este hombre entonces. Consideremos tres aspectos importantes. Primero, este hombre es traído a Jesús. En segundo lugar, él no puede expresarse verbalmente. Y en tercer lugar, él está bajo el control demoníaco. Bien, fue traído. Nos dice el versículo 32 y en la parte A, mientras salían ellos, ¿quiénes? Acuérdense que Mateo nos indica, Mateo nos junta estos dos casos, los de los dos ciegos y el caso del mudo. Entonces, cuando dice mientras salían ellos, realmente se está refiriendo a los dos ex ciegos. Mientras salían ellos, después de que aquellos hombres salieron de la casa, nos dice la traducción al lenguaje actual. He aquí le trajeron.
le trajeron. Hermanos, es importante ver que este mudo es traído. Él no viene por sus propios medios, contrario a los dos ciegos que vinieron buscando a Jesús. Este mudo no viene por sus propios medios, este mudo es traído. Y se ponen de acuerdo las diferentes traducciones bíblicas, la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Reina Valera contemporánea, la Nueva Traducción Viviente y la traducción al lenguaje actual, se ponen de acuerdo o coinciden en que este mudo fue traído. Y eso, hermanos, nos coloca en la línea con Mateo 12:22, donde nos dice, entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo. Obviamente nos está hablando de otra persona, de otro endemoniado, que es ciego, que es mudo. Este solamente es mudo, muy seguramente es sordo también. Pero en Mateo 12 nos habla de un ciego que además es mudo y es porque está endemoniado. El caso es que dice que también le trajeron. En segundo lugar, podemos considerar en este hombre que no podía expresarse verbalmente. Este es una persona que sufre de una problemática muy severa. Él es mudo. Ahora, es importante, mis hermanos, que podamos nosotros entender que el texto nos dice que él estaba endemoniado. Él estaba endemoniado. Ahora, los demonios pueden controlar los miembros y sentidos del cuerpo humano. En este caso, el demonio podía controlar el oído de modo que el pobre mudo no podía oír y como resultado tampoco podía hablar. Vemos aquí el estado tan deplorable, tan triste de este hombre. El término mudo, mis hermanos, en nuestro texto es la traducción de la palabra griega kofos, que viene del verbo kopto, que significa cortar. ¿Cortar qué, hermanos? En efecto, su oído, su habla fueron cortados, habían sido anulados. Ya. Ahora, cuando Jesús elimina la causa y expulsa al demonio, el hombre recupera la función normal de sus miembros y sentidos. ¡Qué liberación! ¡Qué libertad! ¿Cierto? ¡Qué libertad! Cuando interviene el Rey de Reyes, cuando interviene el Señor de Señores en nuestras vidas. ¡Qué libertad! Tan maravillosa, tan preciosa, mis hermanos. La condición de este pobre hombre es traído, pero además de eso no se puede expresar verbalmente. Y el versículo 32 en la parte C nos dice definitivamente por qué está en esa condición. Bueno, nos dice que está bajo el control demoníaco. Ahora, el estar endemoniado significaba estar poseído o estar bajo el control de un demonio. Este hombre definitivamente no podía hablar, ¿cierto? No podía hablar y en ese sentido es llevado directamente hacia Jesús. Hablemos un poquito, demos un poquito de precisiones sobre el control demoníaco. Mis hermanos, la posesión demoníaca describe una condición en que una personalidad definida y mala, ajena a la persona poseída, ha tomado el control de una persona. Esa personalidad maligna o demonio puede hablar por la boca de la persona poseída y puede responder incluso cuando se le habla. Y eso lo podemos verificar en Marcos capítulo 5, versículos 7 al 10, Lucas 4, 41 y siguientes.
Mis hermanos, los demonios son los agentes de Satanás. Jesús vino a la tierra para aplastar el poder de Satanás. Recuerden ustedes que nos dice la palabra de Dios que Él vino a atar al hombre fuerte. Esto lo vemos en Mateo capítulo 12, versículos 29 y Lucas 11, 21. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3. Y quisiera, mis hermanos, que fuéramos a Apocalipsis para que miremos este texto, por favor. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3. En este texto, el Espíritu Santo nos enseña algo respecto a Satanás en el momento actual. Capítulo 20. Recuerden ustedes que hace tal vez un mes predicamos el tema de los demonios. Ellos están aquí, ¿recuerdan? E hicimos todo un recorrido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento acerca de estos seres espirituales de maldad que fueron expulsados del cielo. Pero quiero, hermanos, que recordemos hoy en la cita de Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3, para que veamos nosotros la condición actual de el príncipe de los demonios. ¿Dónde está el príncipe de los demonios actualmente y en qué condición se encuentra? Nos dice Apocalipsis 20, versículos del 1 al 3. Dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Y qué es lo que hizo? Dice, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cuál es entonces la condición de Satanás, el príncipe de los demonios? Es decir, de su jefe o de su comandante en jefe. Bueno, Apocalipsis nos indica que fue atado. Y eso está en línea claramente cuando Jesús nos dice claramente que Él vino a la tierra para aplastar el poder de Satanás, para atar al hombre fuerte, y lo vemos allá en Mateo capítulo 12, versículo 29. Ahora, entendamos, mis hermanos, que como nos registra a Efesios capítulo 6 de una manera muy clara, versículo 10, Pablo allí nos enseña a que reconozcamos que Satanás tiene sus agentes que se mueven molestando y dañando, tratando de dañar y de oponerse a la obra de nuestro santo Dios. Bien. El Señor Jesucristo, por medio de su victoria sobre este hombre fuerte o Satanás en el desierto de la tentación, y también por medio de la expulsión de demonios y especialmente por medio de la cruz. Acuérdense, hermanos, que en Colosenses aprendimos más bien, que en la crucifixión del Señor, claramente, hermanos, nos dice claramente que el Señor despojó a las potestades de su poder y los exhibió públicamente en el momento de la crucifixión.
De manera que, mis hermanos, la atadura del diablo señala hacia la derrota final y completa de en conexión con la segunda venida de Cristo, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 y Romanos 16, 20. Mis hermanos, es importante que no se han presentado evidencias convincentes de posesiones demoníacas en el presente como se presentaban en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso debido a qué, mis queridos hermanos? Bueno, tenemos que reconocer que hay influencia demoníaca, hay mucha influencia demoníaca porque la palabra de Dios nos indica, ¿cierto? Pero respecto a las posesiones que se daban en el tiempo del Señor Jesucristo, hermanos, no tenemos esa evidencia claramente de esas posesiones en esas condiciones. ¿Todo por qué, hermanos? Porque ya nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo ató al hombre fuerte, ató al príncipe de los demonios. Repito, hay influencia demoníaca. Sí hay influencia demoníaca, desde luego. Hay oposición, desde luego, pero posesión como tal al estilo de lo que se presentaba aquí, hay que considerar eso con seriedad, mis amados hermanos. El caso es que este apreciado hombre, conocido como el mudo, es liberado por nuestro Señor, es atendido por nuestro Señor, es llevado a la presencia del Señor y es atendido por el Señor. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, mis hermanos, del versículo 33. Al considerar la libertad que recibió el hombre que no podía hablar. Consideremos esa libertad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el mudo pudo hablar, hermanos? ¿Por qué él pudo hablar? Bueno, se presentan aquí dos aspectos muy grandiosos para nosotros, mis hermanos, que debemos resaltar. Debemos tener nosotros en cuenta estos dos aspectos. Bueno, la libertad que recibió el hombre que no podía hablar se da porque el rey es más poderoso que los demonios. Primer aspecto. El rey es más poderoso que los demonios. Y segundo aspecto, también lo podemos apreciar por la singularidad del rey en Israel. Así que veamos el primer aspecto importante en este punto del versículo 33. Es que el rey es más poderoso que los demonios. Nos dice el versículo 33. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Echado fuera. ¿Se dan cuenta de dónde sale que el rey es más poderoso que los demonios? Porque nos dice el texto claramente que fue expulsado, que fue obligado a marcharse, fue obligado a salir de aquel pobre hombre. De manera que, hermanos, vale la pena recordar lo que es un demonio. Un demonio, mis hermanos, se refiere a un ángel caído. El término de demonio se desprende de daimon. Daimon, mis hermanos, daimon es un término que siempre se refiere a demonios en el Nuevo Testamento. Cuando es expulsado, cuando es obligado a salir, nos dice la Escritura que el mudo habló. Me gusta cómo lo coloca la traducción al lenguaje actual. Cuando Jesús expulsó al demonio, el hombre pudo hablar. Hermanos, lo que pasa es que el rey es más poderoso que los demonios. Estos no podían permanecer allí donde el rey llegaba. Estos no podían permanecer allí cuando el rey los expulsaba, los echaba, porque el rey es soberano, porque el rey es supremo.
Antes nosotros estábamos bajo la influencia y poder del diablo y sus agentes antes de venir a la salvación a Cristo, antes de que nuestro Señor Jesucristo nos llamara a su reino. Nosotros estábamos bajo el poder de Satanás. Nos dice la Biblia claramente, mis hermanos, que el hombre sin Cristo está a merced de las tinieblas y de su jefe. De manera que nosotros estábamos ahí también. Nosotros fuimos sacados de ahí también. ¿Recuerdan lo que dice Colosenses capítulo 1 y versículo 13? Hermanos, me gusta tanto ese texto porque Colosenses 1:13, y lo puedes verificar ahí, nos dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos trasladados a su reino. Así que, hermanos, debemos nosotros gozarnos por esto. Debe haber para nosotros un nuevo enfoque de la existencia, un nuevo enfoque de nuestra vida, hermanos. Y es que ahora nosotros caminamos en el reino de Cristo, bajo el cuidado de Cristo. Y nada, absolutamente nada puede sucederle al Hijo de Dios que está en el reino de Cristo, donde Él es el gobernante supremo. Nada puede sucederle a quien está bajo la constitución del reino celestial. Nada puede sucederle a ninguno de los ciudadanos del reino. ¿Por qué, hermanos? Porque el rey es más poderoso que los demonios. Mis hermanos, nos dice Mateo 12:22, dice, y lo sanó de manera que el mudo hablaba, otro mudo que nos muestra Mateo más adelante. Nos dice Mateo 4:24, y se extendió su fama por toda Siria y traían a él a todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y los sanaba. Esto nos muestra, mis hermanos, en las Escrituras, la compasión que tenía el Señor Jesucristo por las gentes, por las multitudes. Incluso aquellos que no tenían interés en el reino de Dios y que solamente tenían interés en recibir una sanidad física en ese momento, incluso a ellos los atendió. Él no menospreció, mis hermanos, a nadie. Pero, mis hermanos, cuando consideramos la libertad que recibió este hombre que no podía hablar, no solamente vemos que el rey es más poderoso que los demonios, sino que además de eso nos encontramos la singularidad del rey. ¿Qué quiero decir con la singularidad del rey? Bueno, mire el versículo 33, pero la segunda parte, la parte B. Veamos la reacción de la gente. La gente, cuando vieron esto, mis hermanos, llegó, digamos, digamos que explotó. Digamos que este fue la gota que rebosó el vaso en la multitud. ¿Por qué, mis amados hermanos? Dice, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca. Nunca hemos visto algo semejante en Israel. Nos dice la traducción al lenguaje actual, la gente que estaba allí se quedó asombrada. Sigue diciendo, nunca se había visto algo así en Israel. Hermanos, y esto nos indica entonces que si no habían visto nada igual, eso nos muestra la singularidad, una situación que era única del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Era único. No había semejanza a nada ni a nadie. Nadie podía hacer cosa semejante.
Cristo pues es singular, y es singular no solamente allá en Israel, es singular en el universo. Lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquel tiempo y sigue haciendo actualmente es singular, porque solamente lo puede hacer Él y nada más, porque Él es Dios encarnado. Él es el soberano del universo. Él es el supremo. Él es el Señor Dios todopoderoso. Es que la salvación del hombre pertenece solamente al Señor. Nadie puede hacer esto de la salvación del hombre. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay más caminos, no hay más intermediarios, no hay más agencias de por medio. Solamente Cristo Jesús es el Señor Dios todopoderoso. La gente se maravillaba y decía, nunca hemos visto cosas semejantes. Cabe decir y maravillarse también cuando vemos un matrimonio compacto, cuando un matrimonio que se había separado, pero luego cuando Cristo vino a las vidas de ambos, el matrimonio adquirió solidez, adquirió firmeza, adquirió verdadero sentido. Es para asombrarse, porque no hay otro motivo para que el matrimonio funcione. No hay otra manera de que el matrimonio funcione. Llámese que los dos sean intelectuales, llámese que los dos crean en hechiceros o pitonisas, en brujos, en idolatría. Nada hace funcionar el matrimonio como cuando Cristo Jesús viene a las vidas de ambos. La singularidad del rey en Israel, la singularidad del rey en el mundo. Mateo 12:23 nos dice, y todas las multitudes que estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? El asombro de las multitudes. Marcos capítulo 2 y versículo 12 nos dice, enseguida el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos. Y se quedaron asombrados y glorificando a Dios al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Nunca hemos visto nada parecido. ¿Qué sucedió con un hombre que sabíamos que era un asesino, un ladrón, un antisocial? Pero hoy vemos a un hombre piadoso, a un hombre que adora al Señor, a un hombre temeroso y reverente delante de Dios. ¿Qué pasó con ese hombre? Nunca se ha visto nada parecido antes de que ese hombre fuera salvado por Cristo. Nunca se ha visto nada parecido. Nunca. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. El considerar la blasfemia de los religiosos. Esto es tremendo. Considerar la blasfemia de los religiosos. Hemos visto la consideración del hombre que no podía hablar.
Hemos considerado a este hombre. Vemos este hombre que recibe la libertad, ¿cierto? Este hombre que no podía hablar, ahora puede expresarse. Pero hermanos, parece triste y genera como incertidumbre la reacción de los líderes religiosos en ese momento, pero no es una reacción de los líderes religiosos exclusivos de ese momento, es una reacción de los líderes religiosos hoy también. Es una reacción también de los jerarcas de las organizaciones religiosas hoy también. Uno no entiende si se supone que esos líderes guían a las multitudes hacia Cristo. Se supone que los guían. Uno no entiende por qué la reacción ante la salvación que Cristo da verdaderamente. Uno no entiende por qué reaccionan así. Veamos la reacción de estos líderes en el tiempo de Jesús. Y bien, podemos decir eso porque estos líderes religiosos se niegan a reconocer el poder de Dios. Sí, hermanos, se niegan a reconocer el poder de Dios. Si saben, y me traslado al siglo XXI, si estos líderes religiosos saben quién es Jesús y lo que nos dice su palabra acerca de Cristo y acerca de la redención del hombre, ¿por qué continúan siendo mediadores mentirosos de los hombres? Se niegan a reconocer el poder de Dios. Nos dice versículo 34, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Qué tremendo a lo que se supone que los guías espirituales de esa época, que se esperaba que entendieran la verdad. Se asombra uno con su reacción. Nos dice la traducción al lenguaje actual, nos dice, si Jesús expulsa los demonios, es porque el jefe mismo de todos los demonios le da ese poder. Eso es lo que decían esos líderes religiosos. Y no lo dijeron solamente ahí, porque Mateo 12:24 nos dice, pero cuando los fariseos oyeron del milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Es así como nos dice la Nueva Traducción Viviente. También en Marcos capítulo 3 y versículo 22 dice, pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Hermanos, esta era una respuesta generalizada por estos líderes religiosos. Nos lo dice Mateo, lo dice Marcos, pero miren cómo nos registra Lucas capítulo 11, versículos 14 y 15.
Dice, cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar, y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas, pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Es así como lo dice la Nueva Traducción Viviente en Lucas capítulo 11, versículos 14 y 15. Hermanos, ¿qué es lo que podemos apreciar aquí? Entonces, tanto Mateo como Marcos como Lucas registran la realidad de la oposición y reacción de los que se suponían eran los guías espirituales en el tiempo de Jesús. Esa era la reacción de ellos. No nos debe parecer extraño que los teguas del siglo XXI reaccionen igualmente en contra de los cristianos, en contra de los protestantes, en contra de quienes hemos sido salvados por la solo fe, por la solo gracia, por solo Cristo. Hay una reacción en contra nuestra. No nos quieren, nos odian. Sí, es que nos odian porque Cristo nos rescató de las manos de estos mentirosos. Cabe destacar que en el capítulo que nos habla de los fariseos, en Mateo, ellos culpan a Jesús de varias cosas. Por ejemplo, en el versículo 3, de ahí mismo del capítulo 9, en el versículo 3, ellos lo acusan de perdonar pecados. Para ellos, ¿cómo es posible que este hombre va a perdonar pecados? Está blasfemando, es lo que decían estos. En el versículo 11 lo acusan de asociarse con los publicanos y pecadores. Qué tremendo, hermanos. En el versículo 14 lo acusan de no ayunar. Sí, ni él ni sus discípulos ayunan. Entonces estos fariseos acusan al Señor de eso, de no ayunar. Pero por último, hermanos, y lo que prácticamente nos lleva al final de ese versículo 34, ellos no lo acusan de falta de habilidad para expulsar demonios. No, indudablemente ellos no podían negar que echar afuera espíritus malignos, pero sí lo acusan de echar fuera a los demonios por tener dentro a Satanás mismo. Es decir, para ellos Jesús era un lunático que estaba poseído. Ese fue el final en la autocondenación de los fariseos. Eso implicaba, mis hermanos, una perversión moral en los líderes religiosos al confundir lo demoníaco con lo divino. Mis hermanos, hemos considerado estos tres aspectos importantes en el último de los milagros que hace el Señor Jesucristo en su recorrido. El último de los milagros. Fueron 4 milagros juntos el mismo día. Uno podría pensar, ¿cómo estaba el Señor al final de la tarde? ¿Cómo estaba el Señor al final de la tarde? ¿Cierto? Podemos ver, mis hermanos, con claridad el tema de la hija de Jairo.
Vemos la mujer con el flujo de sangre. Vemos los dos ciegos. Y seguidamente, como si hubieran estado esperando que salieran los dos hombres que recibieron la vista, para ellos también llegar con el mudo. ¿Cómo estaría el Señor al final de la tarde, mis amados hermanos? Era un trabajo intenso. Y la pregunta que nos hicimos al principio, mis hermanos, si hemos considerado al hombre que no podía hablar, si hemos considerado la libertad que él recibió de Cristo mismo, y si hemos considerado la blasfemia de los religiosos, ¿cuál es tu respuesta a Jesús ahora? Puede que ya conozcas al Señor y que seas un creyente y caminas con el Señor ahora. Pueda que tampoco, que a lo mejor seas solo un simpatizante. No tienes un compromiso serio con el Señor. ¿Qué vas a hacer frente a esta consideración? ¿Qué respuesta darás al Señor? ¿De asombro y por lo tanto de sumisión a Él? ¿O seguirás oponiéndote a Él? Te animo a que no sigas siendo más su enemigo, su enemiga. Él vino para dar vida y para darle en abundancia. Él vino para dar paz, pero no la paz que el mundo da. El mundo no puede dar la verdadera paz. Él vino para traernos vida y vida en abundancia. Juan 14:6 nos dice lo que él dijo claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No sigas caminando más en direcciones opuestas. No sigas buscando más llenar aquel vacío, aquella búsqueda de paz en otras cosas donde no lo encontrarás. Solamente Cristo Jesús puede darte la paz que has estado buscando. Así como la libertad y la paz que le dio a este mudo que estaba controlado por el demonio. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Oh Santo Espíritu de Dios, gracias por registrar en nuestros corazones tu palabra. Y Señor, estás preguntándonos ahora en nuestras mentes, a cada uno de manera individual, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo va a continuar nuestra vida de aquí en adelante? ¿Será una vida todavía de oposición al Rey? ¿O será una vida ahora de humillación ante el Rey y de adoración? Señor, pensar en esto me hace poner tan sensible. Meditar, Señor, en esto, en la ternura que tú manifestaste, Señor, ante todos los que tenían dificultades. Señor, ante todos los que sanaste, me muestras, Señor, claramente tu compasión por los que sufren. Señor, hoy hay hombres y mujeres que sufren, que no tienen la paz que solamente tú nos puedes dar. Yo te ruego, Señor, que por favor produzcas fe y arrepentimiento
en quienes oyeron este sermón, Señor, y que no te conocen, Señor. Y que cuando, Señor, este sermón sea escuchado, seguramente porque al ser subido, Señor, a las redes sociales, todas las personas podrán tener acceso. Señor, por favor, produce fe y arrepentimiento. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Señor, la gracia, la fe, son un regalo tuyo, Señor. Y te pido que produzcas fe, porque esta no está en los inconversos, porque ellos no pueden creer, porque ellos están muertos en sus delitos y pecados, Señor, porque ellos no tienen vida, porque se requiere de un milagro sobrenatural, se requiere de la regeneración del Espíritu Santo, se requiere de un milagro, se requiere de un nuevo nacimiento que solamente tú puedes producir en el ser humano. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.